ESNE TV presenta a la doctora Marta Reyes, un programa de fe y espiritualidad, de salud física y emocional. Entrevistas con expertos. Hablarán con nosotros expertos de la salud mental de toda América, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, trabajadores sociales y personas dedicadas a sanar corazones heridos, pero a la luz de la fe. Sanar las heridas que hay en nuestro corazón. Hola amigos y amigas, les saluda Marta Reyes. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, Sanando el Corazón Herido, un programa de ESNE Televisión donde especialistas de la salud mental de toda América nos compartirán de sus conocimientos y especialidades y todo a la luz de la fe. ¿Por qué es tan importante enseñarles a los hijos la fe? La doctora y profesora de psicoterapia y espiritualidad de la Universidad de Columbia, Lisa Miller, asegura que tener una base espiritual puede ayudar a los niños a sobrellevar crisis existenciales, resistir a la presión de otros niños, incluso evitar influencias negativas de afuera, tales como las drogas, el alcohol. De acuerdo con la doctora Miller, estudios han demostrado que una relación con Dios será el elemento más protector en la vida de los niños. Varios estudios interdisciplinarios de ciencia y religión han mostrado también la gran aportación de la fe a la vida para modificar y transformar conductas destructivas como la violencia, las adicciones, combatir la crisis existencial o deseo de morir, pensamientos e intentos suicidas, ayudar a la estabilidad de los matrimonios, crear resiliencia ante las pruebas y la enfermedad, contribuir hasta un 40% más en la sanación de condiciones físicas y perturbaciones emocionales y psicológicas como la depresión y la ansiedad. Dios quiere ser entronado en el centro de los hogares para hacer de los padres sacerdotes espirituales de sus casas y de sus familias. La Biblia está llena de consejos, enseñanzas e historias de cuadros familiares. En los evangelios apreciamos el protagonismo de jóvenes y niños en algunas de las historias y parábolas que si las actualizamos podemos aprender valiosas enseñanzas aún para nuestros tiempos. Vamos a regresar con este mensaje. ¿Por qué es tan importante enseñarle la fe y la religión a nuestros hijos? Con nuestra invitada especial, Julissa López, desde Miami, Florida. Regresamos en unos momentos. Gracias por estar de regreso a nuestro programa de hoy, Sanando el Corazón Herido, y gracias a todos los sembradores y sembradoras, quienes son los que hacen posible este tipo de programación. Para profundizar en el tema de hoy, cómo contribuye la fe y la religión en la crianza de los hijos, hemos invitado a Julissa López. Ella es original de República Dominicana, reside en el área de Fort Lauderdale, en Florida, es evangelizadora católica, tiene un bachillerato en psicología, una maestría en ciencias del liderazgo educacional, es asistente principal en un colegio católico y educadora clínica, además de esposa, madre de familia y predicadora. Bueno, lo que diga de Julissa es poco. ¿Cómo estás, Julissa? Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Amén. Gracias, Marta. Saludos. Gracias por la invitación. Yo feliz de compartir con ustedes. Oye, Julissa, háblanos, aunque sea 30 segunditos antes de entrar en el tema de tus estudios o de tu trabajo
o de lo que tú consideras ser la misión principal de tu vida en estos momentos? Seguro que sí, Marta. Mis estudios empezaron hace ya en 1982 en New York. Pues hice mi primera carrera en psicología. Me encantaba observar el comportamiento de los seres humanos. Pues ya era psicóloga de jovencita, decía, porque siempre daba consejos. Y me encantó mi carrera de psicóloga. Luego ya me motivé a ser educadora y tuve mi primer máster como educadora en la Universidad de Pace en Park Avenue, New York. Y luego vine a la Florida en el 2004 y obtuve mi segundo máster en liderazgo de la educación. ¿Y qué mejor lugar para practicar la psicología? ¿Qué mejor lugar para ayudar y aprovechar estos talentos y dones y estudios profesionales que Dios nos ha dado con aquellos que lo necesitan, que son nuestros niños? Así es. Óyeme, Julissa, ¿por qué es importante criar a los hijos no solamente con valores morales, sino también dentro de una experiencia espiritual? Entonces, ¿cuál es esa misión de los padres con respecto a la educación religiosa de sus hijos? Así es, Marta. Los padres somos los primeros maestros, tanto de darle formación en los valores morales, en la familia. Somos la iglesia doméstica. Por lo tanto, tenemos el deber de formar a nuestros hijos. Los padres somos los primeros catequistas de nuestros hijos. Somos aquellos que con el ejemplo, pues lo vamos a ellos formando. Pues nosotros debemos de pasarle a ellos la fe que nos pasaron nuestros padres. Y que ellos no solamente escuchen hablar de Dios, sino que Dios sea parte y centro de nuestra familia. Es crucial que los padres tomemos la responsabilidad de formar a nuestros hijos en la fe y sobre todo tener una religión firme, que es nuestra religión católica. Sí, porque a veces escuchamos a los padres decir, bueno, con tal de que sean buenos o con tal de que estudien o sean prósperos, ya como que con eso se conforman. Pero que no se nos olvide de criarlos también en los caminos de fe, porque son pues las experiencias más impactantes, importantes y trascendentales de la vida. Ahora, Julissa, como maestra y viceprincipal de un colegio católico, ¿cómo consideras tú que influye pues la religión en la familia? ¿Y cómo ves tú? ¿Cómo lo notas en los niños que tienes en tu trabajo alrededor, en el área de las emociones, por ejemplo, en sus estados mentales y en sus conductas? ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto? Yo diría que es un cuadro obvio. Gracias a Dios, pues digo gracias a Dios, tuve la oportunidad de trabajar en el sistema educativo en New York y también aquí en la Florida. Tuve 8 años de experiencia y me di cuenta como los niños de la escuela pública, donde no se habla de Dios, donde simplemente tenemos reglas que seguir, donde no podemos decirle, papá, Dios te está mirando, sigue los mandamientos, recuérdate que tienes que tomar buenas decisiones, que hay un libre albedrío. Pues esos niños pues solamente conocen la educación que se le da académica y la formación que podemos darle a los maestros, como recordarle las reglas y la disciplina. Cuando pasé ya aquí a la Florida, ya 16 años trabajando para la Arquidiócesis de Miami, ahora como viceprincipal de la Escuela de St. James, felizmente, pues me encontré en casa. Inmediatamente pude notar la diferencia. Cuando podemos hablar a nuestros hijos o a los niños de Dios, que hay un Dios que lo ve todo, un Dios que se preocupa por ti, un Dios que nos dejó unas reglas que seguir, que son los mandamientos, que le podemos hablar del temor de Dios, no para que le tengan miedo, sino más bien para que entiendan que Él siempre nos mira y nos observa, para que tomemos buenas decisiones, para que podamos orar antes de decidir, antes de hablar, en fin. La fe, la religión, yo diría que es una herramienta perfecta. Yo creo que es la más perfecta para formar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si le presentamos a Dios como el mejor amigo, como el creador, como el padre, como el ejemplo a seguir, y a Jesús como ejemplo a seguir, pues nuestros hijos
tendrá un camino, vamos a decir, recto, un camino trazado por la fe, por los senderos de justicia, como dice. ¿Por qué? Porque están siguiendo el camino que Dios quiso para ti, para mí y para ellos, Marta. Fíjate, y en este país y en otros países, pues años atrás se permitía hasta la oración al principio de comenzar el día escolar, aunque no fuera un colegio católico o cristiano. Y después, a través de estas leyes raras que siempre los seres humanos se nos ocurre poner, pues quitamos la oración y quitamos la mención de Dios, y hay hasta algunos lugares donde no se puede tener un cuadro religioso o un pesebre o cosas por el estilo, y como que queremos sacar a Dios de las escuelas, y cómo han aumentado los diversos problemas en las escuelas, hasta recientemente todos estos shootings y todo esto. Son pues secuelas y consecuencias de quitar a Dios de nuestras vidas. Entonces vamos a ver, tomando en cuenta sus edades, ¿cuál es la forma más efectiva de transmitirle la fe a los niños, tomando en cuenta no solamente la edad, sino también su personalidad en particular? Marta, nosotros los padres tenemos que tener mucho cuidado, y esto para los padres que no tienen la oportunidad de tener a sus hijos en escuelas católicas, vamos a decir. Todos escuchen, es muy importante que nosotros entendamos el nivel de cada niño. A un niño de 2 años no le podemos hablar como a un niño de 15, o como a como a un joven de 15, o como a un hombre de 30. Tenemos que ver que son diferentes personalidades. Recordemos a Piaget, que nos hablaba de los stages que pasan los niños. Entonces tenemos que saber que son pequeños en la infancia, después en la adolescencia, y ya después van como hombres y mujeres. Es decir, primero nosotros tenemos que enseñarle a presentar a un Dios creador, un Dios que nos ama, un Dios que nos regaló a su Hijo. El currículo de la escuela católica en 2º grado empieza hablando de los regalos que Dios nos ha dado. Y nosotros los padres podemos empezar a presentar a los niños que la naturaleza, la creación, que somos regalos de Dios, y que nos parecemos a Jesús solamente en algo, porque podemos pensar. Somos semejanza, somos imagen de Cristo, y por lo tanto debemos comportarnos como Jesús y empezarle a hablar de las maravillas que Dios nos ha regalado. Y nuestros hijos, aprenderlo a presinarse, porque muchas veces ni siquiera eso le enseñamos. A los pequeñitos, bendecirlo antes de acostarse, decirle que Dios te bendiga, que duermas bien, hacer la oración del ángel de la guardia. Yo me acuerdo de eso, mi mamá, yo pequeñita, no iba a escuela católica, no tuve la oportunidad. En esos tiempos somos 6 hermanas y no podían pagarnos, pero mis padres hicieron un excelente trabajo en la formación religiosa. Nos dieron su fe, no solamente de palabras, sino de ejemplo. Sí, porque hay muchas familias, Julissa, que sueñan con tener a sus hijos en escuelas católicas, pero no pueden pagarlo. Entonces, también recomendamos que también se pueden buscar becas, y traten de buscar si el colegio tiene un fondito o una rebaja, porque los hay también, o si no, buscar estas becas en otros lugares que ayudan a estudiantes a pagar por sus estudios, o, como tú dices, lo que hicieron tus papás, que sean ellos los catequistas, que sean ellos los maestros, asegurándose que sus hijos reciban esta instrucción religiosa. Ahora, ¿cuáles son algunos de los retos, Julissa, que enfrentan los padres al querer enseñarles a sus hijos la fe y la religión? ¿Con qué se encuentran? ¿Con qué obstáculo? ¿O con qué reto? Así es, hay muchos retos, y especialmente hoy en día. Ya vamos hacia los pequeñitos, aún podemos moldearlos, pero ya los adolescentes y a los hombres, ya cuando son jóvenes adultos, pues se nos hace un poco más difícil, porque están las redes sociales, Marta, que son una buena influencia cuando lo usamos correctamente, pero una mala influencia cuando decidimos utilizarla incorrectamente. Están muchas veces las escuelas, las universidades, que le quieren cambiar la perspectiva
a los jóvenes de las enseñanzas religiosas, enseñándoles diferentes tipos de religiones, diferentes tipos de creencias. Por lo tanto, los padres tenemos que estar preparados para formar a nuestros hijos y dejarles saber a ellos, no solamente de palabras, sino con las escrituras, leyendo, formándonos, para poder decirle, aunque te enseñen esto, recuérdate que Dios es nuestro creador, nuestro salvador, que María es la madre de Jesús y por tanto nuestra madre. Es decir, cultivar esa fe. Y mientras el mundo está afuera preparándose, nosotros también tenemos que prepararnos. Tenemos que obtener todas esas herramientas. También escuchando música de alabanzas alegres. Muchas veces, si no entiende inglés, hasta preguntarle a alguna familiar algunas canciones de alabanzas en inglés para que la toquen, porque yo me acuerdo mi hija, decía, mami, ponme otra música, y yo decía, uno tú y uno yo, eso me acuerdo del carro, y cuando ya, pues yo ponía la mía, yo empezaba a cantar y a bailar, pues te digo que ya después decía, mami, ponte la canción que tú pusiste el otro día, y hoy en día, Marta, para la gloria de Dios, mi hija tiene 25 años, Julie, se casó, va a tener 3 años casada por la iglesia, y cuando se casó yo lloré mucho, ay Dios mío, voy a extrañarte. Y oye, escucha lo que me dijo, escuchen bien. Mami, ¿por qué lloras? ¿Eso no es lo que tú querías? Tú has sido una excelente madre, tú y papi son a ser excelentes padres. Eso es todo lo que los padres quieren, que sus hijos se casen. Y Jesús se va conmigo y con mi esposo. Aleluya. Feliz. Hermoso, hermoso testimonio. Julissa, una preguntita más antes de dejarte ir. Todo lo que nos estás diciendo es muy, muy importante, pero tú trabajaste en las escuelas públicas y de pronto pues empezaste a trabajar en las escuelas privadas, en las escuelas católicas, y notas la diferencia en los niños, y no es la culpa de los niños, aquí no vamos a culpar niños, pero vamos a, sobre todo, a destacar el hecho de que la formación religiosa es vital para modificar las conductas y para encauzar a los hijos, para darles un sistema de autocensura que les va a servir para el resto de la vida. Y también no todo depende de la escuela. Como tú dijiste, los padres tienen mucho que ver. ¿No es así? Así es, Marta. Muy buena pregunta. Hoy en día, después de, vamos a decir, del COVID, porque ahora es antes y después, aún han, vamos a decir, empeorado o aumentado, vamos a decir, la salud mental de nuestros hijos. Sí. Y no solamente de ellos, de los padres, de los maestros, de todo. Lamentablemente, pues tenemos altos números de niños sufriendo de depresión, de ansiedad. Están siendo afectados social y emocionalmente, es la traducción, social y emocionalmente. En nuestra escuela tuvimos que contratar, antes teníamos una psicóloga, una consejera, ahora tenemos 2 y otras 2 que llegan de visita también. Válgame. Porque nos hemos dado, y es una escuela católica donde yo, como a viceprincipal y también directora de formación, ayudo en la formación religiosa, pues también tomo caso, aplico mis estudios sociales, pero aplico también mis enseñanzas. Vamos a orar, vamos a pedirle a Papá Dios que te calme. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué te preocupa? Y empezamos a aplicar parte de la psicología, pero terminamos en la oración. Y quiero que sepan que cuando oramos, sanan, lloran y dan gracias. Y mi tarea son ve a casa, a esta oración con mami y con papi. Es decir, la formación religiosa causa un gran impacto para la ayuda emocional de nuestros hijos. Calma, es como un bálsamo, Malma. Es como si tú le estás abrazando. Aunque no los abracemos, se sienten abrazados por Dios, se sienten escuchados, se sienten identificados, amados, protegidos. En fin, cuando le hablamos a nuestros hijos, a nuestros niños de Dios, especialmente cuando están pasando por depresión, por ansiedad, por enfermedades psicosomáticas que ellos no entienden que son como los nervios, la ansiedad, el insomnio, hay niños que no están durmiendo, que llegan a la escuela y se duermen en un escritorio. Y tú preguntas ¿por qué? Porque mami está trabajando 2 turnos para no perder la casa después de COVID, porque mami tiene que pagar esto, papá, vivo con mi papi solo. Es decir, estos niños, aunque estén en diferentes escuelas, pasan por situaciones
que le dejan huellas, que crean traumas. Y perdieron muchas familias. Estos niños en las escuelas que conozco, hay niños que han perdido papá, abuelos que los criaron, tíos, y vienen con esos traumas. Y ahí estamos nosotros para ayudarlos, para guiarlos e instruirlos. Ay, gracias, Julissa. No sabe cómo nos ayudan tus palabras. Y exhortamos también a todas las familias que si no pueden inscribir a sus hijos en colegios católicos, que los inscriban en los programas de catecismo, de educación religiosa de las parroquias, de la diócesis, porque ahí se deben de estar formando, no solamente para prepararlos para el sacramento, sino para la vida. Gracias, Julissa, que Dios te bendiga y que sigas adelante con esa labor tan hermosa y tan importante. Vamos a regresar después de estos mensajes. El Evangelio en San Mateo capítulo 7, versículos 21 al 29 nos dice: todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre la roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato, quien edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta sí se derrumbó y su ruina fue grande. La fe y la religión no deben de faltar en un hogar. No solamente serán para la ayuda de los hijos, sino también dan grandes esperanzas a los padres en esta ardua tarea de la crianza y de la formación. Como dice Isaías 65:23, no trabajarán inútilmente ni tendrán hijos para perderlos, pues ellos y sus descendientes serán una raza bendita de Yahvé. Como dice Isaías 54:13, todos tus hijos serán instruidos por Yahvé y grande será la felicidad de tu casa. ¿Y qué tal lo que nos dice Hechos capítulo 2, versículo 39? Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Isaías 44, 3 y 4 nos dice: derramaré aguas sobre el suelo sediento y los riachuelos correrán en la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu raza y mi bendición cubrirá a tus hijos y a tus descendientes, y ellos crecerán como hierba regada, como sauces a las orillas de los ríos. Por eso no nos desesperemos. Dios es un Dios de pactos y de alianzas, fiel en justicia y misericordia. Contamos con el poder soberano de la fe para mover montañas y encontrar soluciones, caminos y alternativas nuevas. Comprometámonos con nuestra parte del pacto y la parte nuestra que nos corresponde de cumplir con el compromiso con Dios y de Dios. Y Dios honrará todos nuestros esfuerzos y cumplirá todos los deseos de nuestro corazón. Salmo 103 dice: pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Vamos a orar por todas las familias para que Dios nos acompañe, nos bendiga y encauce a nuestros hijos por estos caminos de bien y les vuelque el corazón a nuestros hijos y les dé hambre y sed de Dios para buscarlo, y seamos nosotros los sacerdotes espirituales de nuestras casas. Padre eterno, Padre amado, te entronamos en el corazón de nuestros hogares para que tú bendigas a cada miembro de esta familia, comenzando con los padres del matrimonio
y a cada uno de los hijos, para que tú multipliques el pan sobre la mesa y el pan de la alegría y la paz en los corazones y el amor entre todos, y que la comunicación sea amorosa y bendecida, y que nos llevemos todos de la mano a los altares y todos nos encaminemos a los caminos de fe. Ampara a todas estas familias, ampara a los hijos, ampara a los hijos de los hijos, y que la bendición se extienda en todas las generaciones. Te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias por estar en el programa de hoy de Sanando el Corazón Herido. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana.